Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Lunes 31 de julio, gracias por estar esta noche con nosotros. Se nos acabó, Belén, este séptimo mes de 2017, ¿cómo estás? Sí, hombre, rapidísimo que se está yendo el año, un mes largo, 31 días, viene otro mes largo también, 31, agosto tiene 31 días, así que bueno, pues felices aquellos que ya hoy recibieron su pago correspondiente a la quincena y bueno, también después de un fin de semana pasado por mucha lluvia, el viernes con esta intensa granizada en algunas zonas de la ciudad y bueno, hoy con un día muy seco y además muy caluroso. Así que bueno, pues parte de lo que ocurre en las ciudades. Bueno, ¿no? Antes de comenzar, porque vamos a discutir, Belén, la encuesta de población privada de la libertad, que es que hoy mismo la publicó el INEGI con datos muy interesantes, pues habrá que hacer un comentario sobre lo que sucedió ayer en Venezuela, un día importante para los venezolanos. Un día importante, digo, porque fue la respuesta del gobierno a lo que sucedió hace un par de semanas con este famoso plebiscito revocatorio que hizo la oposición. Ayer el oficialismo, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, comenzó la elección de esta famosa Asamblea Constituyente, 543 integrantes elegidos por los venezolanos, Belén, y hay que decir que una jornada pues con pérdidas humanas, 14 pérdidas humanas que se suman a las otras 86 que ha habido en los últimos 3 meses y medio, con una participación muy baja, 41% para el gobierno, 8% para la oposición, entre 8 y 12% para la oposición, y queda claro que después de enfrentamientos en las calles, de manifestaciones, de protestas, de inestabilidad política, inestabilidad institucional, pues el plebiscito, la Asamblea Constituyente de este domingo, pues prácticamente no sirvió para nada más que para caldear aún más los ánimos. Un poco más de 8 millones de personas las que participaron. Evidentemente hay inconformidad respecto a estos resultados, no solamente entre parte de la población venezolana, sino también los diferentes líderes mundiales, los presidentes de diversos países, pues ya se han pronunciado para no reconocer los resultados de este domingo, y aún así el presidente Nicolás Maduro pues festejando, ¿no?, desde muy temprano hoy los resultados de esta elección. Lo que he podido observar, Enrique, a través de las redes sociales particularmente y a través de amigos cercanos, la mayoría de ellos que escriben en medios o en algunos blogs, pues sí es una inconformidad, pero más allá de la inconformidad, el engaño del que se dicen víctimas, ¿no? Hay aparentemente, según los testimonios de algunos venezolanos, pues una manipulación en cuanto a este proceso y evidentemente pues resultados que muy pocos creen. Sí, a ver, yo creo que está claro que digamos, la situación política en Venezuela necesita una salida votada, es decir, necesita una salida electoral. Es algo que aparte la oposición ha pedido en los últimos meses, ya prácticamente años, porque desde que Nicolás Maduro está en el poder y prácticamente desde que la oposición ganó una mayoría en el Parlamento venezolano, ha pedido constantemente que haya elecciones y que se apele a las urnas para volver a elegir al jefe de Estado. Sin embargo, pues un proceso constituyente que no tiene la oposición a favor, que participa tan poca gente, porque hay que decir que una elección constituyente es para redactar una constitución, claro. Es decir, lo que implica un cambio total de régimen en un país es más que una elección común y ordinaria en donde se elige un presidente o se elige un parlamento. Aquí se eligen constituyentes que a su vez van a redactar una constitución. La reacción de la comunidad internacional me parece casi unánime de condena y rechazo a lo que sucedió en Venezuela. México lo hizo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer, como a las 5 o 6 de la tarde, emitió un comunicado en donde rechazaba, no reconocía los resultados de la votación de la elección constituyente en Venezuela y por lo tanto se queda en un impasse jurídico que, si bien para Maduro puede ser un mensaje que sus más cercanos lo vean como positivo, no sirve de nada para salir del problema político actual que vive Venezuela y tampoco se acerca a una solución pactada entre oficialismo y oposición. Han tratado, el Papa Francisco en su momento, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, han tratado de mediar para encontrar una salida. Tampoco me parece que la actitud del gobierno mexicano sea la mejor en este tema, al revés. Claro. Creo que quiere lucrar electoralmente con lo que sucede
en Venezuela, pero un capítulo más, un escenario más, y lamentablemente, Belén, se corren las semanas, corren los días, y en Venezuela no hay una salida pacífica, una salida pactada, y parece que se están acabando las opciones de un acuerdo político. Y con víctimas mortales que lamentar. Oye, por cierto, Nicaragua y Bolivia han sido hasta ahora los únicos países que están avalando. Que tampoco sorprende, ¿no? Los resultados. Evo Morales y Daniel Ortega, ¿no? Claro, sí. Nicaragua, que había mantenido, digamos, un perfil menos protagónico que Bolivia, pero bueno, ahí están. Dos países que están apoyando. De los poquitos que apoyaron lo que sucedió ayer en Venezuela. Así es. Y en otros temas, Belén, hoy presentó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó la primera encuesta nacional de población privada de la libertad en México. ¿Qué significa? Una encuesta que se realizó en los distintos penales de nuestro país, en las distintas prisiones, para conocer ¿quiénes son los reos en nuestro país? ¿Quiénes son aquellos que están purgando condenas? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus procesos que los empujaron a estar precisamente en esta situación carcelaria? Y ha generado mucha discusión desde antes que se habló de la elaboración de este estudio. Primero, Belén, porque mucha gente decía que por qué gastar dinero en conocer cómo eran los reos y cómo eran las personas privadas de la libertad, que al final supuestamente cometieron un delito, cometieron una infracción, y están siendo sancionados en términos públicos, y por lo tanto no había que gastar dinero en saber exactamente qué pensaban estos reos, más de 200,000 en nuestro país. Bueno, nos enteramos de cosas interesantes, Belén, que vale la pena comentar. De entrada, 68% de los reos en este país tienen entre 18 y 39 años. Es decir, casi 7 de cada 10 son menores de 39 años. Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de los convictos, de los reos que están tras las rejas, son jóvenes. Es decir, son menores de 39 años, para más o menos ilustrarlo en términos demográficos. 73% de estos, Belén, solamente estudiaron educación básica, primaria y secundaria. Y fíjate, una cifra que me sorprendió mucho: el 4%, o solamente el 4% de quien está actualmente en prisión, tiene educación superior, licenciatura o posgrado o cualquier título académico que esté por encima de la licenciatura. Es decir, si tienes una licenciatura, solamente tienes 4% de probabilidades de estar en una prisión, si lo vemos como un universo generalizado, mientras que quien estudió solamente primaria y secundaria es el 70 y tantos % del total de los reos. Y si también vemos que hay un vínculo entre educación y nivel socioeconómico, lo que podemos decir es que en nuestras cárceles sobre todo hay jóvenes con poca educación, de clase socioeconómica baja o pobres, como se suele decir. Cosa que ya más o menos lo advertíamos cuando hacíamos análisis sobre la situación carcelaria de muchos mexicanos, pero estos datos son muy crudos, porque lo que ilustran es que las prisiones sobre todo son centros en donde terminan llegando personas con bajos recursos, con poca educación y menores de 39 años. Oye, ¿no? Gente que en su entorno no ha tenido, digamos, tantas posibilidades de acceder a la educación, a la cultura, al entretenimiento, al deporte, cosas que tiene carencias, ¿no? Que de alguna u otra manera te van alejando, o por lo menos te dan menos posibilidades de caer en la delincuencia, ¿no? Cuando no tienes muchas opciones. Y el otro punto, la otra pregunta que yo me haría, Enrique, es hasta dónde también es un tema de tener recursos para tu defensa. Hasta dónde estos jóvenes no han sido bien representados o bien defendidos ante la autoridad. Tal vez otros datos también te puedan ilustrar precisamente esta hipótesis de que pues alguien con dinero puede acudir a un buen abogado y, si bien no salir libre de golpe, pues sí obtener sus pensiones y todo lo demás que te permite el sistema jurídico. 25.9% de las personas privadas de libertad actualmente en México son reincidentes. Tuvieron un delito previo y fueron condenados previamente por algún delito. 60% de esos reincidentes son por robo, sobre todo en calle y en auto. Y fíjate, Belén, 5% nada más son por homicidio de los reincidentes. 41% de las personas privadas de la libertad llegaron por confesar su delito. Es decir, y esta cifra de pronto hay que problematizarla para entender. 4 de cada 10 de los que están actualmente purgando una pena en una cárcel confesaron su delito. Y tú dices, bueno, ¿cuánta gente que quiere confesar su delito? No. En realidad, los ministerios públicos y las policías sabemos que tienen prácticas y tácticas intimidatorias para poder obtener esa culpabilidad. En el viejo sistema,
pues ese tipo de, digamos, de aceptaciones de la culpa funcionaban muy bien, porque no tenías que investigar, nada más el MP o el policía utilizaba un tehuacanazo y con eso hacía que tal o cual persona pudiera decir, pues sabes que yo soy culpable. Claro. ¿Qué sucede en el nuevo sistema? En el nuevo sistema, el hecho de que una persona se declare culpable ya no es prueba suficiente. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es probar realmente que existió la comisión de un delito por parte de esta persona. Entonces me parece que es un dato muy interesante que 41% digamos de personas privadas de la libertad llegaron por confesar un delito, lo que tiene mucho que ver con la presión o incluso casos de tortura. Pero fíjate, 42% de los detenidos en México tardaron entre 4 y 48 horas en ser presentados ante el MP, lo cual viola su debido proceso. ¿Qué pasa entre esas 4 y 48 horas que detiene la policía investigadora, la policía municipal, la policía estatal? Pues seguramente puede haber pues actos para sacar información, puede haber hostigamiento, puede haber amenazas, de evidencias, lo cual viola totalmente el debido proceso. En el antiguo sistema, eso podía subsanarse con otro tipo de consideraciones posteriores. En este, si tú haces eso y no llevas a tiempo y a la hora exacta al detenido ante el Ministerio Público, automáticamente se te cae el caso. La tortura física y psicológica es la regla. 57% es sometido por la fuerza, 46% desvestido o desvestida y 40% durante su proceso de detención fue atado o atada. Wow. Es decir, estamos hablando de cifras tremendas, ya no es un mínimo, sino que se está utilizando la tortura física y también la psicológica. Aquí otro de los datos que me llamó la atención es que 27% dice que recibió, o del Ministerio Público o del policía, recibió una amenaza con relación a sus familiares. Es decir, si no cooperas, sabemos dónde vive tu familia y por lo tanto podemos hacerte daño a través de esa vía. El 30% de las personas privadas de la libertad no tiene sentencia. Está en la cárcel y no tiene sentencia. Y el 43% de ese 30%, si lo convertimos a números absolutos, el 13-14%, lleva más de 2 años sin sentencia. Está en prisión, en la famosa prisión preventiva que determina un juez por posibilidad de fuga o por posibilidad de cualquier cosa, y sin embargo lleva 2 años sin obtener una sentencia por parte de un juez. Esa es, digamos, toda la parte del Ministerio Público y de la detención. Fíjate, otro dato que me parece importante. 94% de los reos considera que puede reinsertarse en su familia de regreso, es decir, que su familia lo va a aceptar saliendo de prisión. Pero solamente 40% cree que la sociedad lo va a aceptar. Es decir, no solo hay algo que es muy complicado, que el reo que sale se reinserte, encuentre trabajo, puede encontrar un sitio atractivo en la sociedad, sino que cree que no lo van a aceptar por su condición de ex convicto o expreso, que lo hace mucho más difícil. Y por último, Belén, la corrupción, que también es clave dentro de los sistemas, sobre todo carcelarios y reinserción social. 60% pagó durante su estancia que siguen ahí, pero ha pagado durante su estancia en prisiones por exentar el famoso pago de lista. El paso de lista, que es cuando nombran al final directamente con los custodios. 50% pagó para poder introducir un electrodoméstico al interior de alguna prisión. Puede ser una televisión o puede ser un microondas, como sea. Claro. 30% por tener celular. Y 17% paga por protección. El 87% de estos actos de corrupción se hacen directamente con el custodio del penal, es decir, quien administra toda la red y todo el sistema de corrupción dentro de la prisión. Lo que me queda claro después de esta investigación, Belén, y que creo que tenemos que poner atención porque es muy interesante, es que todo el sistema, desde la detención hasta la investigación, llegando con el juez y terminando por el proceso de reinserción social, lo que los especialistas llaman la cadena de custodios, en México es un fracaso, es una tragedia, que lo que hace es criminalizar a muchos que tal vez no tienen eso, y que quien tiene recursos económicos, pues como tú decías, puede tener un abogado y puede obtener todos los beneficios que le da el sistema. Entonces, para concluir, no es el sistema penal acusatorio el que falla, es esto, la implementación de los policías, de los ministerios públicos, los que al final terminan negando la justicia. Oye, Enrique, y a ver si tenemos oportunidad en otra ocasión de desmenuzar muchos de estos datos, porque son muy relevantes de lo que pasa al interior de las cárceles. Yo destacaría uno, que el INEGI por primera vez está participando en un tema tan delicado para nuestro país, lo cual, bueno, el INEGI ha dado muestras de mucho profesionalismo, respaldo en las investigaciones que hacen, sus encuestas, y el dato con el que abríamos esta encuesta, el 67% de los reos fue apenas informado sobre los motivos, pero ¿qué pasó con el resto? Casi un 30% que no fue informado. Algo que parece como increíble, ¿no? Estás en la cárcel y no sabes ni por qué. No sabes ni por qué. Es tremendo. Bueno, muchos datos que todavía analizar. Ojalá tengamos oportunidad en otra ocasión. Mientras tanto, vamos a la pausa, regresamos con más.
Estamos de regreso en Perspectivas y bueno, pues ya se lo anunciábamos, nos acompaña esta noche Hugo Luna, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchos temas. Hugo Luna, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, gracias, buenas noches y un saludo a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. No sé si tenemos la cápsula del tema del Zapotillo para introducirlo y comenzamos la entrevista con Hugo Luna. El gobierno estatal reaccionó a la situación sobre la altura de la cortina para la presa de El Zapotillo, reiterando en un comunicado su postura para que Jalisco sea quien resulte más beneficiado con un nuevo acuerdo y con más infraestructura para Los Altos y Guadalajara. Por esa misma razón, argumentaron que no se aceptará que llegue una sola gota de agua a Guanajuato si antes no es conducida a Jalisco. Y es que el déficit de agua para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara es mayor al que es reconocido de manera oficial. Por eso, el gobierno del estado no debe aceptar el trasvase de agua desde la presa del Zapotillo a la ciudad de León, en Guanajuato. Por tal motivo, alcaldes y legisladores del partido Movimiento Ciudadano defenderán que toda el agua acumulada en ese embalse sea aprovechada solo por Jalisco. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, precisó que no pretenden desacreditar el estudio de la UNOPS ni una confrontación con el gobernador Aristóteles Sandoval, sino enviar un exhorto para que se modifique su postura. El estudio de la UNOPS habría concluido que una cortina baja también pone en riesgo de anegación a los 3 poblados salteños. El alcalde apuntó que la normatividad internacional establece que las presas deben dejarse con un colchón del 20% antes de su capacidad máxima, por lo que el líquido acumulado en el Zapotillo, bajo un escenario de lleno total, alcanzaría 70 metros. Pues explícanos, Hugo, un poquito la posición que presentaron la semana pasada sobre este tema. Sí, dando un poco de antecedente a todo el auditorio, hace algunas semanas el gobierno del estado fijó una posición a propósito del tema del Zapotillo, echó para atrás todo lo que había dicho, todos los compromisos que había creado y dice tenemos que elevar la cortina de 80 metros a 105 metros y presentó pues prácticamente 4,000 hojas de un estudio que costó 90 millones de pesos, de una instancia técnica de la ONU, donde pues, se construye todo un escenario a propósito de cuánto agua tenía que llegar a Guadalajara, cuánto tenía que llegar a Guanajuato, y donde supuestamente no existía otra alternativa más que llevar a 105 metros la presa, y eso implicaba inundar los 3 poblados, particularmente Temacapulín, que ha sido como el poblado referente. Lanzó en aquel entonces el gobernador un reto de que si alguien tenía una solución distinta o mejor, que la presentara, que sustentara los datos. Nos metimos todo un equipo técnico desde el Congreso del Estado, desde la parte del equipo de los diputados de Movimiento Ciudadano, de los gobiernos municipales. Leímos las 4,000 cuartillas, mucha paja de por medio, hablan hasta de estudios de la NASA, de otras partes del mundo. Y terminamos entendiendo cuál era la lógica de lo que estaban planteando. El fondo es muy sencillo y lo explico al auditorio porque luego el tema del abastecimiento del agua ha sido como si nos estuvieran hablando en otro idioma y no lográramos todos entenderlo, ¿no? No es que exista el día de hoy particularmente un desabasto específico para la ciudad, sino hay una especie de modelación donde dice en un corto plazo la ciudad, los Altos de Jalisco y en general vamos a entrar en una necesidad de un mayor abasto de agua porque saturamos el uso de los pozos, el uso del agua de Chapala. En ese escenario revisamos y entendimos, y lo explico al auditorio de forma muy sencilla, si la presa está a 80 metros, el nivel de operación técnico de cualquier presa anda rondando el 80% de su altura. Particularmente en el caso de Zapotillo, la altura da a 70 metros. Si la presa está llena a 70 metros, significa que en época de lluvias o en buenas épocas, pues llega a su lleno de los 70 metros. Es el límite. Pero en época de secas, pues baja de manera significativa. El tubo de salida para Guanajuato está al nivel de 67 metros de altura. 67 lo más alto, 65 lo más bajo. De 70 a 67 estás a 3 metros. Significa que si sostenemos la presa a 80 metros, con cualquier variación en que baje el nivel de la presa, Guanajuato se queda sin agua. Y el tubo de salida para Jalisco está en la parte baja de la presa, aproximadamente a 10 metros de altura. Eso significa
que la lógica de movernos de 80 a 105 no es porque alcancemos un volumen de agua que necesite Guadalajara, sino porque si no empujamos a una altura que sostenga en épocas de secas a que no baje de los 67 metros que necesita Guanajuato, pues en realidad a quien pone en riesgo de no recibir agua es a Guanajuato. Es decir, en una presa de 105 sí habría en un buen porcentaje del año, digamos, alcanzar la presa 65 metros. Exactamente, o sea que estuviera por encima del tubo de salida. Y luego hay un segundo componente. Para llegar al nivel de llenado, el propio estudio de la UNOPS y con agua y demás, establecen que con la variabilidad que puede haber en los flujos de agua, tendrían que cerrarle la llave a Jalisco por 1, 2 o 3 años para llenar la presa. Y luego, si empezara a bajar el nivel para que necesita Guanajuato para recibir agua, habría que cerrárselo a Jalisco. Entonces, lo único que nosotros salimos a decir es, más allá de un debate de 80 o 105, es que entendimos que la necesidad de subirlo a 105 era para que siempre existiera el nivel de agua y la presión para que Guanajuato jamás tuviera problemas de abastecerse del agua de Zapotillo. En el estudio de UNOPS no se desprende que 80 metros Temacapulín corra riesgo, que es el otro debate. Una cosa es el agua y el otro que tiene que ver con, digamos, la seguridad o el riesgo que corre Temacapulín. Sí, el planteamiento que hace el gobierno del estado es, independientemente que nos quedemos en 80, se inunda. Sí. ¿Cuál es la realidad? Nos fuimos a hacer un levantamiento topográfico, una especie de curva de niveles del poblado de Temacapulín, y entendimos que a 70 metros, que es el nivel 70.7, que es el 80% del llenado, que es el nivel de operación estándar, no se inunda Temacapulín. A 80 metros tampoco se inunda Temacapulín. El riesgo existe que alguna vez hoy, en 2 años, en 10 o en 50 años, haya una avenida impresionante de agua, como si fuera una especie de diluvio, rebasara los 80 metros, pero además hiciera una especie de ola que rebasara la altura de Temacapulín. Y para eso, como todo proyecto de ingeniería, y pongo el ejemplo de Ámsterdam o de Holanda, que están por debajo del nivel del mar, pues existen mecanismos para hacer diques de contención exclusivamente para un escenario atípico que puede suceder una vez en 50 años. Pero al nivel de 70 y 80 no se inunda Temacapulín. Entonces lo que hacen es una especie de, a lo oscurito, dicen, se da por hecho que se inunda Temacapulín, entonces ya vámonos a 105. Pero los 105 no es para que tenga agua Guadalajara, los 105 es para que el agua siempre esté por encima del tubo de salida que necesita Guanajuato. Así de simple como lo acabo de explicar, es el análisis de las 4,000 hojas. Construyeron ese escenario. Y además lo construyeron bajo la lógica de una constante de flujo de agua, como si todos los años fuera a haber lluvias a esos niveles. Se olvidaron del cambio climático, se olvidaron de la modificación que hay en la propia comportamiento de las lluvias año con año. Este año de repente en el norte de Zapopan pues tuvimos nevada hace 2 días, ¿no? Con granizada, prácticamente, ¿no? Granizada, que parecía nevada. Bueno, pues eso es un comportamiento atípico, pero también puede haber años donde haya muy pocas lluvias, y esas pocas lluvias jamás daría la altura de agua que necesita Guanajuato, salvo que le cierren la llave a Jalisco. Ese es todo o sea, lo llevo a la parte más básica y más simple de la explicación. Y luego me voy a la parte, como dicen, si lo queremos llevar a la parte complicada. Todo esto nace de un decreto presidencial que dice cuánta agua le toca a Jalisco y cuánta agua le toca a Guanajuato. Y en aquel entonces... Bueno, en el 95, ¿no? En el 95. Sí. En aquel entonces la proporción era 3-1 Jalisco contra Guanajuato. En 2005 se firma un convenio para construir Temacapulín y se olvidan de Guadalajara y lo mandan prácticamente a un 25% de la posibilidad de abasto de agua, porque en aquel entonces creían que iba a haber otros proyectos para Jalisco. Y se construye el Zapotillo. Y resulta que Jalisco es el afectado, los poblados de Jalisco son los afectados, las inundaciones de poblados son en Jalisco, toda la afectación de masa forestal que se inunda y que después se convierte en gases que generan efecto invernadero es en Jalisco, y el agua es para Guanajuato. Lo único que nosotros dijimos es, pues ese debate filosófico de hace 10 o 20 años de que venían las guerras del agua, pues como dicen, declaro la guerra en contra de, pues de que el agua es para Jalisco, no para Guanajuato. Eso es lo que salimos a decir nosotros y lo sustentamos en los mismos estudios que ellos hicieron, pero en un escenario sin compromisos políticos
de tenerle que surtir a Guanajuato, que parece ser que es la línea que le trazaron al gobierno del estado desde la federación. Ahora, Hugo, lo cierto es que tampoco con esta obra se garantiza agua 100% para Guadalajara y que algunos especialistas han presentado también otras opciones y otras soluciones antes de pensar, digamos, en esta macroobra, ¿no? Tienes toda la razón, Belén, y creo que tocas un punto medular. El análisis que nosotros hicimos trae 3 componentes. Todo el estudio que hace UNOPS es a partir del CIAPA, pero el CIAPA solo surte Guadalajara, una parte de Zapopan, una parte de Tlaquepaque y una parte de Tonalá. ¿Qué es el déficit, no? ¿Te refieres al déficit? Y dicen que de ahí crean un déficit. Sí. Pero se les olvidó el déficit del resto de Zapopan, del resto de Tlaquepaque, del resto de Tonalá, porque no todo lo surte el CIAPA, el auditorio lo sabe. Sí. Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, Islahuacán de los Membrillos. Entonces ahora resulta que el déficit es mucho mayor, más el de los altos, traemos 9.9 metros por segundo. ¿El del CIAPA, perdón, Hugo, en cuánto lo tasa el CIAPA? El de CIAPA es 3.4 metros. O sea, la diferencia son 6 metros cúbicos entre lo que dice el CIAPA y ustedes. Exactamente. ¿El déficit? Sí, porque CIAPA solo habla de la parte que el CIAPA atiende. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y... Pero parcialmente Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Solo Guadalajara lo surte completo. Aumentas el resto de la zona metropolitana y aumentas la zona de los altos y llegas a 9.9. Zapotillo en su mejor escenario, pensando en una constante, da 5.6. 9.9 menos 5.6 tenemos un déficit de 3.3. ¿Ese 5.6 lo sacan de UNOPS? Lo sacamos de los propios UNOPS estudios. dice que es 7 punto y cacho. A 105. A 105. Sí, 80, 5 punto y cacho. ¿Sabe lo que es curioso? Que UNOPS olvida los escenarios de 80 metros y los hace un Los va descartando, sí. porque les encargaron el estudio a modo. Sobre 5. No ¿Tú estamos crees que cuestionando. Naciones Unidas le haga un estudio a modo al gobierno del Estado? Pues si le pagas, lo ves muy poderoso al si le pagas gobernador. 90 millones de pesos. ¿Sí crees que Naciones Unidas deje su nombre con tal de...? Yo creo que si pagas 90 millones de pesos, pides la receta y pides el resultado. Yo creo que hay consultoras serias que no necesariamente porque les pagues te Es hacen que sabes el estudio que lo que nosotros hicimos fue usar los propios números y estudios sí, de ellos claro. para decir, oigan, es que creemos que hay otro escenario. Ellos plantearon cerca de 30 escenarios y fueron descartando. Curiosamente, solo se quedaron con los escenarios de 105. No porque UNOPS esté mal, sino porque les dijeron que en sus escenarios tenían que asegurarle el agua a Guanajuato. Ese es el punto de fondo. Vamos al corte y seguimos discutiendo este tema y más temas, por supuesto, de Guadalajara y de Jalisco. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con Hugo Luna, jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara. Hugo, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando justo de la postura del municipio en torno a este estudio que presentó el Gobierno del Estado, con el cual se justifica, desde el punto de vista de ellos, la construcción de esta presa a 105 metros, que ha sido como el gran debate, ¿no? Digamos, porque traería como consecuencia la supervivencia o no de 3 poblados en esta región. Ya nos has explicado cuáles, en términos generales, las conclusiones a las que llega el municipio, y hablábamos también de si es o no, o será o no la panacea la construcción de esta obra para el abasto de agua en nuestra zona metropolitana. Lo decías, Belén, y creo que diste al clavo con el tema. Por supuesto que estamos preocupados de que aseguremos el agua para Guadalajara, para Jalisco, para su desarrollo, para la vida diaria de sus habitantes, para sus industrias. Pero la realidad es que hoy es Zapotillo y nos podemos ver aquí en 5 o 10 años y va a seguir otra presa y vamos a inundar otra parte y tal. Si no cambiamos de forma radical el acercamiento que le estamos dando al tema. Cuando hablan de inyectar más agua a Guadalajara, bueno, pues el nivel de fugas que existe en todo el sistema de abastecimiento de la ciudad, ustedes piensen como cualquier manguera, le metes más presión, pues se fuga más agua, ¿no? Entonces, no existe al día de hoy un solo programa de manera integral en el área metropolitana de Guadalajara donde esté atacando todo el tema de las fugas de agua en toda la red de abastecimiento. Segundo, tampoco hay ninguna iniciativa del CIAPA, que es el órgano a la que todos los municipios le tenemos entregada la responsabilidad, para hacer un programa integral de modificación de los sistemas de agua en los hogares y que empecemos a reducir el volumen de consumo que tenemos per cápita en Guadalajara. No, ¿más cobro? Me refiero particularmente en el sistema que tienes en la regadera, en el baño, para cambiar etcétera, etcétera. Claro, o sea, que empieces a entender
que estás en una dinámica de escasez y que tú no puedes tener la llave abierta de manera desproporcionada. No existen sistemas ahorradores en los hogares y tampoco existe una iniciativa de gobierno desde el CIAPA, que es el responsable de todo este ejercicio, para hacer una transformación, una transformación cultural para racionalizar el agua. Tampoco existe un ejercicio en materia ambiental de que todas las urbanizaciones y edificaciones tengan métodos o sistemas que permitan la captación de agua de lluvia. Entonces, creo que este es un parteaguas, no solo es el debate de Zapotillo, sino todos los jaliscienses y todos los tapatíos tenemos que decir, hasta aquí llegamos y es el momento de darle la vuelta a la tortilla y empezar a buscar cómo hacemos un consumo mucho más racional del agua. Si viviéramos en ciudades como las que hay en el norte del país, que tienen problemas realmente de abasto de agua, entenderíamos esa dinámica. Es muy parecido a la basura, ¿no? Tú sacas la basura a la puerta de tu casa y como por arte de magia desaparece y entonces tú crees que no hay problema con la basura. A la hora que nosotros problematicemos el abasto de agua a la ciudad, es entonces que podremos asumir una postura mucho más responsable hacia el futuro. Y tú has vivido en alguno de ellos, Hugo, en países que tienen mucha agua, como los europeos, pero que aún así la cuidan y el precio es altísimo. Claro. Es decir, si me desperdicias el agua, yo recuerdo que ahí, a los 3 minutos de bañado, ¡pum!, se te corta el agua, se acabó de andar bañándote más de 3 minutos. Es decir, creo que también se tiene que ir con el precio, con las sanciones, nada de andar tirando el agua y barriendo con agua en las banquetas. Es decir, creo que es un problema cultural muy de fondo. Pero para acabar con el tema del Zapotillo, Hugo, la propuesta que ustedes hacen es 100% de agua para Jalisco y 0 para Guanajuato. Así es, porque todo el sistema está construido en Jalisco y toda la afectación está en Jalisco. Porque además Guanajuato, el día de hoy, el sistema de León tiene asegurado el abastecimiento de agua en un horizonte de tiempo mucho más largo que el que tenemos en Jalisco. Pero no ha habido, digamos, la firmeza política para decir... O sea, el 76-24 el gobernador, 76 Jalisco, 24 Guanajuato, ¿no te parece un acuerdo razonable? Seguir dándole vuelta al tema y apostándole a unos volúmenes de agua que no van a ser consistentes año con año. Lo más dramático que pudiéramos tener es una presa a 105 metros que no se llenara, porque hubiera una temporada importante del año donde no hubiera flujo de agua suficiente para Entonces ya desalojaste a poblaciones, ya hiciste todo lo que tiene que ver con el despojo. Exacto. Y no tienes el agua suficiente. La propia UNOPS, en una parte específica de su estudio, dice, es muy delicado lo que estamos planteando porque no hay certeza de que los volúmenes de agua puedan sostener el nivel que necesita la presa a 105 metros. Insisto, nomás que creyeron que nadie iba a leer los 4,000 cuartillas. Como somos medio nerds, pues nos pusimos a darle y encontramos las soluciones en el propio estudio de la UNOPS. Ahora, ¿no te parece, perdón, yo ahorita te paso, Belén, que en una federación tiene que haber solidaridad entre los estados? Y sobre todo pensando en cuencas sin aguas nacionales. Cuencas nacionales. No, pues es que son cuencas sin las que no respetan los límites de los estados por su naturaleza, ¿no? Lo explico al auditorio. Eso no significa que Guanajuato no esté haciendo uso de sus derechos de agua, aguas arriba. En el paso. En el propio proceso. O sea, nadie está quitándole nada a Guanajuato. Tampoco, y lo dije hace rato, perdemos de vista que León tiene todo un esquema de abastecimiento asegurado en un horizonte de tiempo más largo que el que tiene Guadalajara. Más bien, si habláramos de esa solidaridad, León lo que debería decir, el que más necesita a corto plazo es Guadalajara, no es León. Y es un poco lo que ponemos sobre la mesa, ¿no? Y bueno, nada más para concluir, otro aspecto que se ha mencionado insistentemente es el de la recuperación de aguas pluviales, que ya lo vimos, vaya que ha llovido en Guadalajara, vaya que les han llovido críticas también a propósito del tema, pero bueno, agua que finalmente no estamos utilizando, solamente saber si se tiene contemplado algo para... Lo mencioné hace un momento, ¿no? Las normas de construcción y urbanización están cambiando y tienen que enfocarse a que tengamos desarrollos mucho más sustentables en ese sentido, ¿no? Y bueno, el tema de inundaciones. Yo para qué les digo, miren, pareciera que Guadalajara solo se empezó a inundar de un año para acá, ¿no? Llevamos 100 años inundándonos. Sí, claro. Y ahora es la granizada de hace 2 días. Viernes pasado, ¿no? Pues también creo que es culpa nuestra, ¿no? Algo hicimos ahí para que cayera granizo. Ya mejor me da risa. Ha habido ejercicios donde hemos mejorado. No es suficiente porque venimos de 20 o 30 años de abandono. ¿La expectativa no crees que hay ahí un asunto de ese? Claro. Yo recuerdo la propuesta de campaña de Enrique Alfaro donde dijo, nosotros vamos a acabar con las inundaciones. Desde el día 1... Cosa que sabíamos que era imposible. Desde el día 1 lo dijimos y vamos a seguirle apostando. Lo que no podemos hacer es quedarnos sentados sin hacer nada. Y nos han criticado, ahora traigo el tema del DEAN, ¿no?
Ah, Claro. sí. ¿Dónde están los académicos esperando su ciclo del agua? Se hubieran inundado 500 familias si esperábamos su ciclo del agua de 10 o 20 años. Coincidimos a largo plazo, pero también tenemos que tener soluciones a corto plazo, ¿no? De acuerdo. Ahora, en este asunto del DEAN, y que nos platiques, porque sé que también conoces el tema, Hugo, lo de los planes parciales y la preocupación de los vecinos, de posibles, digamos, como construcciones de mucha densidad. Se hablan de 4.500 casas. Incluso Jorge Fernández Acosta, ¿te acuerdas? Hace algunas semanas nos platicó que tenía preocupación en ese tema. No sé si es cierto, si no es cierto, si es más un rumor o está en los planes parciales. No, absolutamente falso. Es parte de este manejo que han estado haciendo, y lo explico al público, y la gente de la zona del DEAN lo conoce perfectamente. Tienes un parque, que es el DEAN, el vaso regulador, y el parque, el lago, como tal. Estamos en ese proceso de convertirlo en un parque de primera, como lo hicimos con los Colomos, como lo hicimos con el alcalde, y muchos espacios públicos en la ciudad. Y en la parte sur, hay un terreno donde hoy está la planta de transferencia de la basura, donde están los encierros de los camiones, de la basura, los talleres mecánicos y demás. Esos terrenos, fíjate bien, no un parque, una planta de basura y unos terrenos de encierros, hicimos un acuerdo a nivel nacional, gobierno federal, estatal, municipal, Infonavit y todos los involucrados en la política de vivienda, y dijimos, busquemos vivienda dentro de la ciudad para generar mecanismos que frenen esta idea de que la gente se tenga que ir a vivir muy lejos y realmente de forma dramática afecten su calidad de vida. Y más porque, gobernador Curiel, tú traes el macrobús, que es un transporte público masivo, y en ese contexto estamos buscando, o lo que estamos haciendo es poner el terreno del gobierno, del patrimonio de los tapatíos, venderlo a precio de mercado, sin quitarle un peso al patrimonio de la ciudad, y que lo aprovechen quienes puedan desarrollar vivienda económica para la gente que se pueda quedar dentro de la ciudad, la gente que trabaja en la zona industrial, los hijos de las familias que viven alrededor de ese entorno. Pero al parque no le están quitando nada. Al parque no le tocamos ni un metro. Es falso absolutamente. Pero no solo eso. La planta de transferencia, que hoy está agotada, se construyó hace 30 años, su cumplimiento de normas ambientales es prácticamente insostenible porque se hizo a la antigüita, pues se va de ahí y nos vamos a una zona netamente industrial, no habitacional, y a construir una planta de transferencia de primer mundo, que no le afecte a ningún vecino. Eso es lo que estamos haciendo. Si quieren, dejamos ahí, como dicen, el basurero, dejamos los talleres mecánicos, dejamos los camiones y decimos que es un parque. Porque ese es un poco el juego que hacen algunos para pues tratar de atacar ejercicios de este tipo. Y seguimos mandando a la gente a vivir a la carretera Chapala lo más lejos posible, o la carretera Colotlán, a realmente empeorar su calidad de vida. Es lo único que estamos haciendo. Y el tema de los servicios públicos, tengo entendido, son 500 viviendas las que se estarían... Es absolutamente falso también el tema de las viviendas. ¿Cuántas? Apenas estamos licitando el proyecto. O sea, ni siquiera hemos definido si va a haber 1, 2 o 500 viviendas. Pero empezaron ahí a construir escenarios y ojalá hubiera muchas viviendas, se los digo, en el mejor de los ánimos. Pero el tema es lo que aguanten los servicios, claro. Lo que aguante la zona. Es imposible que tú desarrolles si no hay servicios disponibles. Es como ha venido ocurriendo en Guadalajara. Pero lo que yo me refiero es, ojalá hubiera muchas viviendas, porque mira, tendrían un parque público de primera ahí, tendrían transporte público masivo y tendrían trabajo al lado en la zona industrial. Ese es el tipo de ciudad a la que estamos tratando de construir. ¿Cómo explicas, Hugo, que varios proyectos, está el DEAN, de la ampliación del vaso regulador, San Rafael, Huentitán, se compliquen? Porque es grilla, es todo este fenómeno de mala información, propaganda, errores de comunicación de ustedes, proyectos que no socializan. ¿Cómo lo explicas? Lo socializas 1, 2, 3 y 100 veces. Pero hay gente que trae una agenda política, que quiere llamar la atención. En San Rafael son unos personajes, ex candidata del PAN, que quiere ser como la referente de los vecinos, construye una idea, patalea, junta 15 vecinos y ella dice que habla a nombre de 500 o 1000 vecinos de ahí. Y bueno, pues algunos medios de comunicación le ponen micrófono porque el borlote es lo que hace ruido, ¿no? En el DEAN decían que no ampliáramos el vaso regulador, lo ampliamos en un 50% más. Es una obra del gobierno del Estado
los apoyamos, los empujamos, y luego fue a meterse ahí el PRI a hacer grilla y a sacar raja política. Nomás que le explico al auditorio, el vaso del DEAN hoy es el doble de la capacidad que antes tenía, y la última lluvia que tuvimos llegó a tope. Si no hubiera sido eso, esa otra extensión que le hicimos hubiera estado dentro de los hogares de 500 familias ahí. Y a mí me hubiera encantado ver al líder político del PRI dando la cara, diciendo, es que yo decía que no se empleara el vaso, o el académico, entre comillas, diciendo, es que tenemos que plantar arbolitos y regenerar el ciclo del agua. Pues claro que lo tenemos que hacer, pero a corto plazo eso no te soluciona. Son las dos cosas de lado. Plantas árboles, generas medidas de contención aguas arriba y también aguas abajo. Ese es todo el ejercicio, y la realidad es que la lluvia nos dio la razón. Es mejor que se haya inundado una calle y no que se hayan inundado 500 casas, familias, ¿no? Vamos al corte, estamos con Hugo Luna, jefe de gabinete de Guadalajara. Regresamos unos minutos más con él. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, el diálogo con Hugo Luna, jefe de gabinete del municipio de Guadalajara. Bueno, Hugo, hemos hablado de varios temas. Otro que sin duda ha sido polémico, el tema de las esculturas, de estas obras que estarán distribuyéndose por la ciudad, y que, por cierto, hoy se inauguró una, pero si me permites, antes de entrar a este tema, tenemos comentarios de la auditoría, ¿verdad? Vamos al... A ver, nos dice Jorge Malta, tema Zapotillo, lo grave no es si la cortina va 80 o 105. Lo que no se dice es cuánto va a dar en metros cúbicos la empresa que tendrá la administración del agua a concesión. Bueno, el asunto de Abengoa, ¿no? ¿Cuántos políticos se fueron a comprar terrenos baratos a Temacapulín? Atentamente, Miguel Barajas. Bueno, será una buena investigación. No es al nuevo o al viejo. Arturo Sagún, ¿Fox aún tiene tanto poder? Parece que Jalisco es el egoísta y no se comenta que Chapala está supeditado a Guanajuato. Bueno, Fox, aparte, ya se convirtió en priista en los últimos años, entonces seguramente tiene alguna influencia en Los Pinos. Nos dice Rafael Hernández, respecto a este tema de la presa del Zapotillo, el principal déficit es la credibilidad. Yo creo que en parte es cierto. Y solo para responder alguna de las preguntas, Hugo, el convenio puede ser modificado solamente con un acuerdo con la Federación, ¿va? O sea, no puede ser modificado desde Jalisco. A ver, el convenio hoy está suspendido. Está suspendido por la Suprema Corte. Claro. Entonces, el punto de partida es que hay que hacer un nuevo convenio. Lo que me parece absurdo es que tú plantees un convenio donde arranques perdiendo, ¿no? Y lo decía uno de los comentarios del auditorio. Evidentemente, uno de estos ejercicios tiene que ver con la privatización del agua. Y lo digo hacia un entendimiento de todos, porque todos pagamos impuestos y tenemos derecho de saber qué pasa con nuestros impuestos. La presa se hizo con recursos públicos, con los impuestos de todos. El canal de abastecimiento a Guanajuato es el que se le concesionó a un privado. Esa es la angustia que ellos traen, que si nosotros decimos que la presa va a 80 metros, se les acabó el negocio. No hay trasvase, no hay. Porque entonces no está la empresa privada que canalizaría. Está muy raro porque esa empresa está en concurso mercantil, está quebrada, bueno, que es Abengoa, y con muchísimos temas. Ya hablé de más. Belén, introducías el asunto de José Force y las esculturas y todo esto. La que se inauguró hoy, por cierto, también, que ya generó muchísimas reacciones en redes, seguramente lo han visto. Sí. 1.3 millones costó esta obra. Sí, es una obra de Pedro Escapa, está en Pablo Neruda y Avenida Américas. No alcancé a ir a la inauguración hoy, espero pasar al rato a ver cómo quedó. Enfrente de una automotriz, ¿no? Sí. Pero me regreso al punto de partida. Guadalajara es una ciudad, desde mi punto de vista, referente a nivel internacional. Después de la Ciudad de México es la ciudad más importante del país, y a veces creo que pertenece a un club de ciudades de primer mundo que no es comparable a una megaciudad como la Ciudad de México. Tiene una serie de obras escultóricas, arquitectónicas, que por años estuvieron abandonadas. Un día, al inicio del gobierno, dijimos, hay un problema con la Minerva y hay que arreglar la Minerva. Y se armó un debate como si estuviéramos pelando un gato al revés, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Y hoy ¿O te parece mal que se discutan este tipo de cosas? No tengo problema que se debata. Lo que yo quiero decir es,
Todo el mundo se olvidó del patrimonio de la ciudad por décadas. Sí. Y tomamos la decisión, y lo digo así, de meternos a arreglarlo. Y arreglamos la Gran Puerta, arreglamos la Minerva, un sinnúmero de obras de la ciudad, incluso la escultura de Alex Lora en la concha acústica en el Parque Agua Azul. Y también dijimos, necesitamos dotar a la ciudad de nuevos elementos. Y empezamos a hacer un trabajo con muchos artistas. Y claro que hemos sido criticados. Y no quiero exagerar, pero en Chicago, hace algunos años, cuando plantearon el tema del frijol, todos se acuerdan este monumento plateado, que hoy es el referente de Chicago, pues fue un debate impresionante, de la misma manera que por qué estaban tirando el dinero. Hoy es el símbolo de una ciudad, es un símbolo turístico. Pues es un poco lo que estamos haciendo, tratar de generar ese componente que a Guadalajara parecía que lo habíamos dejado perdido. Y no estamos desatendiendo mercados municipales, no estamos desatendiendo servicios médicos, no estamos desatendiendo arreglo de calles, no estamos desatendiendo áreas verdes. Ustedes lo pueden revisar. Ha sido tan buena la gestión presupuestal en este ciclo que nos ha permitido atender los servicios básicos, pero también dotarle de elementos para mejorar nuestra ciudad. Yo quiero mucho Guadalajara, yo la quiero ver bonita, la quiero ver como un factor de atracción, que venga gente de otros lados a conocerla. Es eso. A ver, yo creo que el tema estético, lo decíamos en su momento, es un debate que cada quien, a mí se me hace fea, pero también puede ser que algo en... ¿La de Force? No. La escultura me parece fea, pero habrá quien diga, no, claro. Es un debate bueno, ya subjetivo. no te cuento lo que ha generado esta pluma. Pero el asunto de, sí, es arte de otro tipo, ¿no? El asunto, Hugo, de la discrecionalidad, del hecho de que es asignación directa, todo eso, que sea alguien que apoyó la campaña de Enrique Alfaro. Sí, digamos que es lo que envuelve. Yo creo, porque el otro es el debate estético que bueno. No, y el rescate del patrimonio, evidentemente nadie podría estar en contra de esta situación, ¿no? Mira, no solo es Force o Pedro Escapa, son como 20 esculturas. Sí. Y se hizo un comité para definirlas y cada una va a ser asignación directa. Ni modo que te pongas a concursar la escultura de Force, pues solo Force la puede hacer, o Pedro Escapa. Y aquí es como cuando de chavito el equipo de fútbol, si te escogían, bueno, y si no te escogían, te enojabas, ¿no? Si te escogían era porque el papá llegaba ahí. Entonces, y al que escogieron, no, pues es que... Es que seguro es amigo del director. Exactamente. Entonces, pues claro que estamos viviendo ese ejercicio. Pero sabes que este tipo de procesos, las asignaciones directas siempre generan... Es que ¿cómo asignas una obra a un artista? En general, obras, ¿no? No en específico esa, por supuesto. Lo que pasa es que los medios se clavaron en Force y lo traen de bajada. Porque llevamos como 10 asignaciones de obras distintas de distintos artistas. Pero sabes también que, sí. Hugo, Enrique, me parece el tema del presupuesto. Evidentemente, todos quienes trabajamos, pues a cambio queremos recibir una remuneración por el esfuerzo que haces. Pero sí hubo por ahí algunas propuestas, ¿no? De, por ejemplo, cobrar nada más quizá la parte del material. No sé, hubiera sido un buen gesto. ¿Tú crees que el tema del dinero es lo más fundamental? Yo la verdad es que no lo creo. No creo que sea fundamental, pero sí ha sido uno de los aspectos yo creo que la discrecionalidad es... No hubiera sido lo mismo que el artista, en este amor que le tiene a la ciudad, donar a una obra a que esté cobrando por arriba de los 3 millones o en este caso por arriba del millón. 4 millones y medio. Que lo entiendo también. Si tú estás haciendo una obra, tienes todo el derecho de cobrar, por supuesto. Imagínate, Belén, que 2 comunicadores a los que respeto mucho, que quieren mucho esta ciudad, el resto del año, por amor a la ciudad, van a trabajar solo cobrándole a Canal 44 sus gastos para llegar aquí. Yo a Sonia Serrano y a ellos les paso tu mensaje, se los dejo. Es un poco lo que acabas de decir. Tanto tú como yo hemos hecho trabajos sin cobrar. Totalmente. Sin cobrar. Pero yo creo que la escultura tiene que cobrar, ¿no? Bueno, o sea, el asunto es si la asignación es adecuada. Los trabajos que no hemos cobrado, digamos, es porque tienen que ver con algo que creemos va en beneficio de la ciudad, ¿no? Antes porque fue un par de temas antes de que se vaya Hugo Luna, lo de las calandrias. ¿No crees que es medio exagerado quitar los caballos? Yo soy animalista, también lo tengo que decir. Yo estoy a favor de los derechos de los animales, pero me parece en todas las ciudades del mundo, las más avanzadas, hay caballos que arrastran calandrias, nada más pues se cuidan las horas, el desgaste, no sé si estamos yendo un poquito muy lejos con este tema. Tienes toda la razón. En todas las ciudades del mundo ha sido un debate fuerte. En algunas se han quitado, en otras se han sostenido. ¿Cómo cuál se quitaron? Bueno, por ejemplo, en Nueva York se quitaron. Pero volvieron. Sí, porque se armó una grilla ahí con los calandreros, pero no regresaron por un análisis de
que era el valor cultural y demás, sino hubo una presión política que no fue capaz de sostener en aquel entonces el alcalde de Nueva York. Por supuesto que es un tema debatible y es una decisión que tiene un costo. Los animaleros, alguno quizá lo aplauda porque luego tampoco es suficiente, y los que buscan la innovación quizá, y los que están pensando en la tradición digan que qué pasó si quitaron a los caballos y demás, pero también en otras partes del mundo es tradición agarrar a cuerazos a los niños. Mientras sea racional y tampoco, nadie le gusta ver esas imágenes de caballos cayéndose por el exceso, pero tal vez con horas racionales, con descanso adecuado, alimentación. Es un tema debatible, lo intentamos, lo que tú acabas de decir, lo intentamos al inicio, imposible cambiar la dinámica de los propios caballerangos. Cuando aparte estás acostumbrado. Los primeros días del módulo de parquímetros, Hugo. ¿Cómo ha reaccionado? Ese es de los proyectos. Porque aparte dice el último día de Mario Silva. Lo digo al auditorio, es uno de los proyectos que me tiene muy contento. Creo que vamos a hacer punta de lanza a nivel nacional. Es un ejercicio transparente, claro. Nos reta como ciudad a innovar, a cambiar en positivo. El sistema es más sencillo de lo que luego nos angustiamos. Mi mamá me dijo, oye, ¿cómo bajo la aplicación? Le digo, mamá, crúzate a la tiendita y paga tus pesos y no pasa nada y luego te explico la aplicación. Es más sencillo de lo que nos imaginamos. Está costando trabajo, pero está... Es un cambio. Pero es el tipo de cosas Uber, taxi, todo, que creo que son muy positivas para la ciudad. Mandamos una gran señal. Hugo, gracias. Ayer me votó por la encuesta que hoy salió en un periódico, que por cierto la hace esta casa. Bueno, nos vamos. Hasta el miércoles.